Mi nombre es Marisa y tengo 28 años. Llevo casada 5 años con Javier, mi alma gemela desde los tiempos de la universidad. Nuestra historia, la de Javier y yo, era de esas que se cuentan en los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en Ciudad de México. Éramos inseparables, dos almas gemelas que no veían a nadie más en el mundo. Recuerdo cómo todos nuestros compañeros en la Facultad de Arquitectura bromeaban con que si uno faltaba, el otro se ponía patas arriba para encontrarlo, no podíamos perder ni una clase sin el otro. Crecimos en el pintoresco San Miguel de Allende, Guanajuato, donde nuestras familias eran vecinas y conocían cada detalle de nuestro idilio. El amor que nos unía era de esos que se leen en las novelas, un amor legendario que nos hizo prometer un futuro juntos. Tras obtener nuestros títulos con honores, la ambición de Javier, siempre con la mirada puesta en lo más alto, lo llevó a un puesto envidiable en una prestigiosa empresa inmobiliaria internacional. Fue como si de la noche a la mañana nuestra vida diera un giro de 180 grados. Nos mudamos a una impresionante villa en las lomas de Chapultepec, con sus amplios jardines y vistas panorámicas que hacían parecer a la bulliciosa Ciudad de México un lienzo lejano. Nuestra vida se transformó en un torbellino de lujo, viajes espontáneos a la Riviera Maya, cenas exclusivas en Polanco y encuentros sociales de alto perfil. Tan inmersos estábamos en esta nueva realidad dorada, que las llamadas a nuestras familias en San Miguel de Allende se hicieron cada vez más esporádicas. Vivíamos en una burbuja de opulencia que ni en nuestros sueños más salvajes habíamos imaginado. El trabajo de Javier implicaba noches interminables de reuniones y compromisos, y nuestra casa, más que un hogar, se convirtió en un escenario para recepciones donde se cerraban grandes acuerdos. Recuerdo una tarde en particular, Javier se me acercó con esa sonrisa enigmática que tanto conocía. Marisa, mi amor, tenemos que invitar a cenar a mi jefe, el señor Ricardo. Es crucial. Hay un negocio enorme en juego, el que podría catapultarme a la cima de mi carrera. Es nuestra oportunidad. No dudé ni un instante. Siempre estuve dispuesta a todo por su felicidad, por su éxito. Él era mi universo y su triunfo el mío. Contratamos a un chef de renombre para la ocasión, como solíamos hacer, porque en nuestra casa, como en un hotel de 5 estrellas, el personal estaba siempre a nuestra disposición. Me esforcé por lucir impecable, un vestido de seda color esmeralda que resaltaba mis ojos, tacones altos que estilizaban mi figura y un discreto collar de perlas que había sido un regalo de Javier en nuestra luna de miel. Me sentía una anfitriona perfecta, aunque a veces en la quietud de mi mente me preguntaba si no me estaba convirtiendo solo en un adorno, una parte más de la escenografía de su ascendente carrera. Con el tiempo forjé una amistad con Isabel, la esposa de Ricardo. Pasábamos horas en los exclusivos centros comerciales de la ciudad, compartiendo cafés y charlas sobre moda, arte y los últimos chismes de la alta sociedad. Isabel, algo mayor que yo, se convirtió en una especie de mentora, guiándome con gracia a través de los complejos códigos de este nuevo círculo social. Un día, después de una de esas cenas de negocios que ya se habían vuelto rutinarias, Javier me sorprendió con una petición inusual. Marisa, ¿podríamos invitar a Ricardo otra vez, pero esta vez solo a él? Sin Isabel. Es un asunto muy delicado, algo que él prefiere que su esposa no sepa, al menos por ahora. Me pilló desprevenida. Solo a él. Pero si acabamos de cenar con ellos hace menos de un mes. ¿No sería raro? Pregunté sintiendo una punzada de inquietud. Javier se encogió de hombros, restándole importancia. Mi vida, ¿desde cuándo nos preocupamos por esas pequeñeces? Esto es por un ascenso, por un acuerdo que nos traerá una fortuna. Créeme, vale la pena. Asentí confiando ciegamente en él. Preparé la cena yo misma esta vez, con la intención de darle un toque más personal, más íntimo. Cociné sus platillos favoritos, un mole poblano exquisito, sopes con carnitas y una tarta de 3 leches casera que le encantaba. Marisa, quiero que esta noche te vistas, de una manera especial, dijo Javier, sus ojos brillando con una expectación inusual.
No como para una cena normal. Quiero que parezcas una novia. Nuestra novia fresca y radiante. Me quedé perpleja. ¿Como una novia? ¿Delante de Ricardo? ¿No es demasiado? Mi voz sonaba más insegura de lo que pretendía. No te preocupes, mi amor. Es nuestro amigo, sabes que no hay nada malo en eso. Además, te ves espectacular con ese tipo de atuendos. Su tono era despreocupado, casi de complicidad. Me pareció extraño, pero recordé que a Javier siempre le gustó que me sintiera libre, sin tabúes ni restricciones. Le gustaba mi lado más audaz. Esa misma tarde llegó un paquete a casa. Era un vestido blanco impoluto con detalles de encaje que se perdían en la piel, sin tirantes, revelando mis hombros y espalda de una manera sumamente sensual. Era un diseño que abrazaba mis curvas, pero que a la vez por su color y su corte etéreo, conservaba una inocencia casi virginal. A juego unas sandalias doradas de tacón aguja que alargaban mis piernas hasta el infinito y un brazalete de circonitas que destellaba con cada movimiento. Al mirarme al espejo sentí un escalofrío. Me veía radiante, una novia moderna atrevida. Una verdadera obra de arte. Cuando Ricardo llegó vestía un traje de lino impecable, y sus ojos se clavaron en mí al instante. Su sonrisa se amplió y un brillo inusual apareció en sus profundos ojos negros. Marisa, estás deslumbrante. Pareces la novia más bella del mundo, dijo, extendiéndome una elegante caja. Adentro un collar de perlas australianas, grandes y lustrosas, a juego con mis pendientes. Era un regalo extraordinariamente caro y lujoso. Gracias, Ricardo. Es precioso, respondí sintiéndome halagada, pero también un poco incómoda. Durante la cena, entre risas y brindis, no pude evitar notar cómo la mirada de Ricardo volvía a mí una y otra vez. Sus bromas eran más atrevidas, su lenguaje corporal más abierto. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una conexión innegable. Miraba a Javier en busca de alguna señal de desaprobación, pero él solo sonreía, animándonos a seguir la corriente. Era como si todo fuera parte de un plan. En un momento, mientras Ricardo me contaba una anécdota, su mano se apoyó sutilmente en la mía, una caricia apenas perceptible, pero que encendió una chispa en mi interior. Mi mente comenzó a divagar, a explorar un territorio desconocido. ¿Podría Javier estar insinuando algo más? ¿Podría ser que no le importara si las cosas iban un paso más allá? La idea me asustó y me intrigó al mismo tiempo. Ricardo era un hombre apuesto, atlético, con esa energía magnética que siempre me había atraído. Y Javier, mi esposo, parecía completamente ajeno a la situación, o quizás demasiado consciente de ella. Javier se levantó de la mesa. Discúlpame, mi amor, Ricardo. Olvidé algo importante en el coche. No tardo. Me guiñó un ojo con una sonrisa que me pareció cargada de significado, antes de desaparecer por la puerta. La atmósfera de la habitación cambió por completo. El silencio se hizo denso, electrizante. La suave música instrumental que sonaba de fondo llenaba el espacio con una melodía que parecía susurrarnos secretos. Ricardo se levantó y se acercó al frutero que había preparado con esmero, lleno de mangos maduros, tunas y, en el centro, una granada de un rojo profundo. La tomó con una mano y con la otra, sacó una navaja pequeña de su bolsillo, con un mango de madera de olivo. Comenzó a cortar la fruta con una precisión casi quirúrgica, revelando los brillantes y jugosos granos carmesí que se escondían en su interior. Cada movimiento era lento, deliberado. ¿Sabes, Marisa? Las mujeres son como las granadas, dijo, su voz grave y seductora. Duras por fuera, pero en el interior, llenas de dulzura y misterio. Y los hombres, bueno, a los hombres nos encanta descubrir esa dulzura. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ricardo me ofreció un trozo de granada, y cuando lo tomé sus dedos rozaron los míos. Esa breve, sutil conexión fue suficiente para que mi corazón se acelerara.
En lugar de sentirme incómoda, una oleada de curiosidad y excitación me invadió. Me miraba intensamente y yo, en lugar de apartar la mirada, la sostuve. Justo en ese momento Javier regresó. En sus manos, una botella de tequila añejo y una copa, pero lo que realmente llamó mi atención fue la expresión de su rostro. No había ni un rastro de celos, solo una complacencia profunda. Ricardo, como si nada hubiera pasado, le dio un trozo de granada a Javier. A las mujeres hay que saber tratarlas, Javier, dijo Ricardo, sonriendo, mientras comía su propio trozo de fruta. Con paciencia como esta granada, para disfrutar de su dulzura. Javier se rió con ganas. Lo sé, mi amigo. Y sé que Marisa es una joya. De pronto Javier sacó su teléfono y con la misma naturalidad con la que hablaban de negocios, marcó un número. Isabel, mi amor. ¿Qué haces? Te extrañamos aquí. ¿Por qué no vienes? Tenemos el mejor tequila. Y la invito a unirse a la fiesta. En ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Esto no era solo una cena de negocios ni un flirteo inocente. Era una especie de juego. Un juego en el que Javier, mi amado esposo, me había puesto como ficha principal. La idea, en lugar de horrorizarme, me intrigó. Me sentí como una heroína de una película de Pedro Almodóvar, en la que las pasiones se desatan y las reglas sociales se borran. No tardó mucho en llegar Isabel, la esposa de Ricardo. Pero la Isabel que entró por la puerta no era la misma con la que iba de compras. Esta noche vestía un atrevido vestido de encaje negro, con aberturas estratégicas y un escote que dejaba poco a la imaginación. Sus tacones, de un rojo pasión, hacían juego con el color de sus labios y sus uñas. Era una mujer fascinante, segura de sí misma y dueña de una sensualidad que intimidaba y atraía a partes iguales. La música cambió a un ritmo más animado, una mezcla de boleros modernos y música electrónica que invitaba a moverse. Los cuatro nos sentamos en el jardín, con la noche estrellada como techo. Hablamos de arte, de los recientes viajes de Ricardo a la Ciudad de México, de la literatura que amábamos. Pero debajo de cada palabra, de cada risa, latía esa misma energía silenciosa que había notado desde que Ricardo había llegado. Era un aire de deseo, de complicidad, que flotaba entre nosotros como el humo del incienso en una iglesia. De pronto, Ricardo se levantó y se acercó a Isabel. Con una mirada, la invitó a bailar. Sus cuerpos se movían al ritmo de la música, con una sincronía que solo se ve en una pareja que se conoce a fondo. Luego Javier se acercó a mí. Mi amor, ¿no te vas a divertir?, dijo con voz suave y profunda. Quiero que seas feliz, que te sientas libre. Olvídate de todo. Sus palabras me impulsaron a levantarme. Me uní a ellos en la pista improvisada del jardín. Javier bailaba conmigo, sus manos en mi cintura, pero sus ojos estaban fijos en Isabel. Y en algún momento mientras girábamos mi mano quedó en la de Ricardo. Su agarre fue firme y cálido, y por un instante me sentí protegida y deseada por ambos. La música, el tequila, la noche, todo se mezcló en una experiencia sensorial única. Me di cuenta de que mi marido, el hombre que amaba, me estaba empujando hacia un mundo de reglas nuevas, de pasiones prohibidas. Y yo, en lugar de resistirme, estaba entrando con curiosidad, con la emoción de quien está a punto de probar un fruto que nunca antes ha saboreado. La noche se adentró en una espiral de pasión y descubrimiento. La música fluía por el jardín, mezclándose con el aroma de los jazmines y la frescura de la brisa nocturna. Bailamos sin parar, en una coreografía que parecía no tener reglas. Primero mi mano en la de Javier, su cuerpo moviéndose con el mío en una danza familiar, pero con una distancia sutil, sus ojos más fijos en el movimiento de Ricardo e Isabel que en los míos. Luego, casi sin darme cuenta, me encontré en los brazos de Ricardo. Su agarre era más firme, más seguro. Sus ojos negros brillaban con una intensidad que me hizo sentir el centro de su universo.
Su mano en mi cintura me hacía sentir una electricidad desconocida, una fuerza que me empujaba a ir más allá. Me susurraba cumplidos al oído palabras que me hacían sentir no solo deseada, sino admirada, valorada. Eres la flor más hermosa de este jardín, Marisa, murmuró, su aliento cálido en mi cuello. La que todos admiran, pero pocos se atreven a tocar. Mis mejillas se encendieron, y miré de reojo a Javier, buscando alguna señal de desaprobación. Pero él solo sonreía, absorto en su propio baile con Isabel, sus cuerpos moviéndose con una sensualidad que también me intrigaba. Sentí una extraña mezcla de vértigo y euforia. El vestido de novia que llevaba, antes un símbolo de pureza y de un amor exclusivo, ahora se sentía como un uniforme en un juego del que desconocía las reglas, pero en el que me estaba divirtiendo. Cuando la canción terminó, nos desplomamos en los cómodos sillones de la terraza. La botella de tequila estaba casi vacía, y el ambiente intoxicado por la música, el alcohol y la complicidad, se había vuelto denso y pesado. ¿No es increíble, mi amor?, dijo Javier, volviendo a mi lado. Esto es el amor. Es la libertad, es la confianza. No hay celos, no hay tabúes. Solo personas que se admiran y se desean en su estado más puro. Esto es lo que nos hará grandes, a ti y a mí. Nos abrirá puertas que no te imaginas. Sus palabras me helaron, aunque sus manos seguían cálidas en mis hombros. ¿Libertad? ¿Amor? ¿O era una forma elegante de justificar un deseo que no comprendía? En mi mente las campanas de la iglesia de San Miguel de Allende, donde nos habíamos casado, sonaban con una melodía de advertencia. ¿Estábamos cruzando una línea de la que no habría regreso? A pesar de mi duda, la adrenalina que sentía era abrumadora. Ricardo, con esa serenidad que lo caracterizaba, tomó un mango maduro de un plato cercano. Con sus dedos largos y delgados, lo peló con destreza y me ofreció un pedazo jugoso. La vida, Marisa, es como este mango. Dulce, pero a veces necesitas arriesgarte para saborear su verdadero gusto. A veces las cosas más deliciosas son las que no te atreves a probar, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos. Sentí que su frase era un dardo dirigido directamente a mi corazón. Era una invitación, una seducción, y mi marido estaba a mi lado, sonriendo y asintiendo con la cabeza, como si fuera el anfitrión de una ceremonia ancestral. En ese momento, la tentación se hizo irresistible. Tomé el trozo de mango y mientras lo saboreaba, la dulzura se mezcló con un sentimiento de culpa y una excitación intensa. La noche continuó. Ya no había dudas, solo una certeza, estaba en una encrucijada, y mi marido no me iba a rescatar. Él era el arquitecto de esta situación. Me di cuenta de que mi vida, mi matrimonio, ya no eran lo que creía que eran. Era una nueva historia, una nueva forma de amar. Y a pesar de mis miedos, había algo en mí que deseaba desesperadamente explorar cada capítulo de esta aventura. La noche estaba lejos de terminar, y yo me estaba perdiendo en un laberinto de deseos y pasiones. La noche ya estaba en su punto álgido, con el tequila haciendo estragos en nuestras inhibiciones y la luna llena iluminando nuestro jardín con una luz plateada. Javier, con un gesto casual, se levantó de su asiento. Mi amor, tengo que bajar al coche un segundo. Se me ha olvidado el documento que querías ver, Ricardo. No tardo. Me dedicó una mirada que era una orden disfrazada de complicidad, una invitación a seguir el juego. Y se fue, dejándonos a solas una vez más, pero esta vez, la atmósfera estaba cargada de una tensión inconfundible. Ya no había inocencia ni dudas, solo una certeza: el escenario estaba montado. Ricardo se me acercó, la luz de la luna cayendo sobre su rostro de rasgos fuertes y ojos intensos. Marisa, dijo, su voz más profunda, más íntima que nunca. Eres una mujer fascinante. No solo por tu belleza, que es innegable, sino por la forma en que tus ojos brillan con inteligencia, con curiosidad. Javier es un hombre afortunado. Sentí que su mano, cálida y firme, tomaba la mía.
Su toque no era atrevido, sino respetuoso, casi ceremonioso. Levantó mi mano y besó el dorso con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. Era un gesto que lo decía todo sin decir nada. Mi corazón latía desbocado, y una mezcla de pánico y emoción me invadió. En mi mente las líneas entre lo prohibido y lo permitido se estaban borrando a una velocidad vertiginosa. Miré el vestido blanco que llevaba, la tela ligera y sensual que se sentía como una segunda piel. Era un símbolo de pureza que se había transformado en un lienzo para una nueva y audaz identidad. Ricardo y yo hablamos durante lo que pareció una eternidad, pero quizás solo fueron minutos. Me contó sobre sus sueños, sobre sus frustraciones, sobre la pasión por la arquitectura que lo había llevado tan lejos. Y yo, a pesar de mi nerviosismo, me abrí a él, le hablé de mis propias esperanzas y de mis miedos. Era como si la intimidad que había con Javier se estuviera expandiendo, haciendo espacio para alguien más. Me sentía vista, escuchada, valorada de una manera que hacía mucho tiempo no sentía. Justo cuando la tensión entre nosotros era casi palpable, el timbre de la puerta principal rompió el hechizo. Ricardo se tensó, pero luego una sonrisa de resignación se dibujó en sus labios. Parece que llegó la reina, dijo con un guiño de ojos. Cuando abrí la puerta, no me sorprendió ver a Isabel. Lo que me sorprendió fue su expresión. No había rastro de ira ni de sorpresa en su rostro. Solo una mirada de complicidad que se extendía desde Ricardo hasta mí. Estaba vestida con el mismo vestido de encaje rojo que había llevado la otra noche, pero esta vez, sus tacones eran de un dorado brillante y en su cuello, llevaba una gargantilla de diamantes que destellaba con cada movimiento. Era la personificación de la pasión y el lujo. Marisa, querida, dijo Isabel, besándome las mejillas con efusividad. Te ves increíble. Sabía que tenías que unirte a la fiesta. Javier me contó que estábamos planeando una noche de risas y diversión, y que no podía dejarte fuera. En ese instante todo encajó. No era un capricho de Ricardo, ni una extraña aventura de una noche. Era un juego, una ceremonia. Y todos éramos parte de ella, con Javier como el director de orquesta. La revelación no me asustó, sino que me liberó. Sentí una oleada de poder, de control. Por primera vez en la noche sentí que no era un simple peón, sino una jugadora activa en esta extraña partida. Sabía que las reglas, que hasta ahora se me habían ocultado, estaban a punto de ser reveladas, y yo estaba lista para escuchar. La noche se convirtió en una espiral de risas, miradas y complicidad. Ricardo, Isabel, Javier y yo, éramos los únicos habitantes de un universo privado donde las reglas del mundo exterior no existían. Los roles se desdibujaron, y lo que había comenzado como una cena de negocios, se transformó en una fiesta de 4 almas en búsqueda de libertad. Las horas pasaron como segundos y entre el tintineo de las copas, los boleros de la vieja guardia y las risas que resonaban en la villa, me sentí parte de algo grandioso y a la vez terriblemente equivocado. El vestido blanco que llevaba, que Javier había elegido con tanta intención, se sentía ahora como un símbolo de mi propia dualidad, la inocencia de una novia y la audacia de una mujer que se atrevía a explorar territorios prohibidos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas, Ricardo e Isabel se marcharon. La despedida fue cálida, con abrazos y promesas de repetir la experiencia pronto. Nos quedamos solos, Javier y yo, en el silencio de una villa que parecía haber recuperado su normalidad, aunque nosotros ya no éramos los mismos. En la cama, en el silencio de la mañana, sentí una mezcla extraña de agotamiento y éxtasis. Me acurruqué junto a Javier, que me acariciaba el pelo con una ternura que contrastaba con los eventos de la noche. Javier, ¿por qué? Le pregunté, la voz apenas un susurro. ¿Por qué me ocultaste que esto era un juego? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Él me miró con una calma que me desconcertó. Mi amor, no fue un juego. Fue una prueba.
Quería saber si nuestra conexión era lo suficientemente fuerte como para trascender los límites convencionales. Y lo es. Lo hiciste por nuestro futuro, por nuestra carrera, y eso demuestra lo mucho que me amas. Sus palabras me llenaron de una confusión aún mayor. ¿Una prueba? ¿Una demostración de amor? En mi mente era una traición disfrazada de libertad, una forma de sacrificar mi integridad por sus ambiciones. Y yo por amor. Lo había aceptado. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Javier estaba feliz, entusiasmado con sus nuevos proyectos y la nueva dinámica con Ricardo e Isabel. El juego se repitió cada vez con más frecuencia en nuestra villa o en la de ellos en Polanco. La vida se sentía como un torbellino de lujo o fiestas, y un secreto compartido que nos unía de una manera que me asustaba. Pero un día esa falsa normalidad se rompió por completo. Un malestar constante me llevó a una farmacia, y con las manos temblorosas, hice una prueba de embarazo. El resultado, 2 líneas rosadas, me golpeó como una ola fría de realidad. Estaba embarazada. Y en ese instante el torbellino de la fiesta se detuvo. Mi mente, que había estado tan dispuesta a aceptar la ambigüedad, ahora exigía una respuesta clara. ¿Quién era el padre? Cuando se lo dije a Javier, esperaba miedo, sorpresa, o al menos, un rastro de duda. Pero su reacción fue completamente diferente. «Es maravilloso, mi vida», exclamó abrazándome con una alegría genuina. «No importa quién sea el padre. Será nuestro hijo. Lo amaremos, lo criaremos y le daremos la mejor vida. Esto es lo mejor que nos ha pasado». Sus palabras, en lugar de consolarme, me helaron el alma. Me di cuenta de que para él, la paternidad era tan solo otra variable en su juego de ambición. En ese momento, la neblina de la euforia se disipó y vi la verdad con una claridad dolorosa. Lo que habíamos hecho no era un acto de amor libre, sino una transgresión que había tenido una consecuencia real e irreversible. El amor que sentía por él se mezcló con un profundo sentimiento de traición. El vestido blanco de novia que había llevado, ahora me parecía un sudario para mi alma. Fue entonces que tomé la decisión. Fui a la iglesia, me arrodillé y lloré. Me arrepentí de cada risa, de cada mirada, de cada momento que pasé lejos de mis valores y de mi fe. Cuando llegué a casa, Javier me miró con una sonrisa. «Ricardo e Isabel quieren repetir la fiesta el viernes, ¿qué te parece?» «No», dije, y mi voz era firme. Era la primera vez que le decía que no. «No más. Esto se acabó». Su sonrisa se borró. Me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de decepción y frialdad. «Marisa, si no sigues conmigo en esto, nos afectará. Si no continúas el juego, yo no puedo continuar contigo». En ese momento mi mundo se desmoronó. Él me estaba dando a elegir, entre él y mi recién recuperada fe. Entre la vida de lujos y el arrepentimiento. Entre el amor que creía tener y la verdad que me había sido revelada. Y yo, con una vida nueva creciendo dentro de mí, no sabía qué camino tomar.